gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Antes de que digas nada, comenzó Hiruzen, dando una calada a su pipa, porque veo la negación en tu cara, Naruto-kun. Y puedo llamarte Kun, ya que eres más joven que yo. Después de todo, moriste más o menos a la edad de mi hijo mayor. Hiruzen rió entre dientes, disfrutando sinceramente de este hecho más de lo que Naruto creía que debería. Es fascinante ver cuánto te pareces a Namikaze Naruto. El hombre hizo otra pausa, como si comparara mentalmente a los dos Naruto por un momento antes de continuar. Déjame empezar con un pasatiempo típico de un anciano, contándote algunas historias de mi juventud. Naruto se relajó un poco y asintió, aún eligiendo mantener silencio. Recuerdo el día en que mi padre, Sarutobi Sasuke, el entonces jefe del clan Sarutobi, recibió la invitación para unirse a Konoha. Senju Tobirama era un hombre imponente, joven, poderoso e inteligente para su edad. Peor aún, lo sabía. Hiruzen hizo una pausa para reír entre dientes. Hiruzen lanzó el shuriken, observando atentamente su trayectoria mientras se dirigía hacia el poste. Era un día caluroso, el sol se reflejaba en el metal, casi dolorosamente, en Hiruzen. La repentina conmoción junto a las puertas del recinto le hizo apartar la mirada y no ver el aterrizaje del shuriken. Inmediatamente echó a correr hacia las puertas, ansioso por ver qué había hecho tanto ruido a los guardias, pues el entrenamiento había sido prácticamente olvidado. Apenas había recorrido 2 metros cuando su padre le gritó: Hiruzen, no te metas. Esto no te incumbe. Su padre era más astuto de lo que la mayoría creía. Era un shinobi tranquilo, que prefería pensar primero y actuar después. Era una cualidad que le granjeó el respeto de los demás clanes. Sus juicios eran a menudo asombrosamente precisos. Hiruzen encorvó los hombros e hizo un puchero. Su padre le alborotó el pelo con una suave sonrisa. Vuelve a entrenar. El puchero desapareció, transformándose en una sonrisa traviesa. No había sido una orden. Esperó a que su padre doblara la esquina antes de escalar la muralla y dirigirse con cuidado hacia la puerta, intentando ser lo más silencioso posible. Fue un buen entrenamiento. Un solitario shinobi se encontraba en la entrada de la puerta. Parecía paciente, con la postura de un hombre de alto rango. No debía de tener más de 20 años, pero se alzaba sobre el guardia shinobi que lo apuntaba con la espada de un tanto. No pareció inmutarse por el tanto, mirando fijamente las puertas mientras esperaba, quizás a que apareciera Sasuke. Baja la espada, yo me encargaré de este hombre. Sarutobi Hiruzen imitó la postura del hombre, solo que había una gracia en el shinobi mayor que el joven aún no había aprendido. Después de todo, Senju Tobirama es un hombre al que solo se debe tratar como a un invitado. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par. ¿Senju Tobirama? De ninguna manera. Solo había oído historias sobre él. Mirándolo ahora, comparándolo con las historias que había escuchado, Hiruzen no pudo evitar la alegría que le bullía en el pecho. Esa alegría se convirtió en hielo en el momento en que la penetrante mirada de Tobirama se posó en su lugar en el tejado. Se habría escabullido si su cuerpo hubiera podido resistir la impresión. La mirada era penetrante, contemplando un mundo que Hiruzen solo podía imaginar. Curiosamente, también había cierta expectación. Lo que el hombre podía esperar era una incógnita. Hiruzen apenas tenía 7 años, aún joven para los estándares de Sarutobi. Sin embargo, para los estándares de Senju, se podría decir que carecía de algo. ¿Era eso lo que Tobirama buscaba? No, era otra cosa. Algo más. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, desapareció, dejando a Hiruzen libre para respirar hondo. Senju Tobirama. Un shinobi temible, sin duda. Hiruzen observó a su padre caminar con Tobirama hacia la sala de reuniones, sin atreverse a seguirlo esta vez. Había cosas que no podría ocultarle a su padre, y esta era una de ellas. Fue solo más tarde que supe que habíamos recibido la invitación para unirnos a Konoha. No aceptamos de inmediato. Mi padre era un hombre precavido. No era ingenuo ante los peligros que un sueño como Konoha podía enfrentar. Esperó, deseando ver cómo se comportaría la recién formada aldea ante las amenazas externas. También quería ver cómo afectaría a los estados de los clanes guerreros. Si 2 enemigos predestinados pudieran unirse, quizás hubiera esperanza. Hiruzen dejó la pipa, con la mirada perdida por el recuerdo de su padre. Pasaron unos meses antes de que mi padre tomara una decisión. Así que empacamos nuestras cosas y nos dirigimos a Konoha. El día que llegamos, bueno, fue una experiencia memorable. Su padre tiraba de la camisa de Hiruzen hacia atrás para evitar que el chico corriera hacia adelante.
Llevaban semanas viajando, avanzando lentamente desde el complejo de Sarutobi hasta Konohagakure. Decir que Hiruzen estaba emocionado sería quedarse corto. Por fin habían avistado las puertas de la aldea y Hiruzen solo deseaba soltar la mochila y correr hacia las imponentes puertas. Konoha había surgido de la noche a la mañana, y la destreza de Uzumaki Naruto era conocida en todas partes. Esa sola hazaña fue suficiente para convencer a Sasuke de trasladar el clan a las filas de Konoha. El otro factor importante en su decisión habían sido las defensas de la aldea. Esa fue la única razón por la que Sasuke impidió que Hiruzen se lanzara hacia adelante. No sabía si había sellos de seguridad que se activaran. Todos habían oído hablar de las murallas casi impenetrables de la aldea, protegidas por una serie de sellos tan complejos que aún no se había encontrado una forma segura de infiltrarse. No muchos lo habían intentado, pero suficientes para que la recién creada aldea se ganara una reputación de ser peligrosa. La aldea no trataba con amabilidad a los intrusos. Aferrarse a la camisa de Hiruzen ya no fue necesario, ya que el chico se vio obligado a retroceder de un salto ante la repentina llegada de un shinobi de aspecto muy naranja. Yo. Hiruzen miró boquiabierto al hombre de armadura naranja, con el cabello más radiante que el sol y los ojos cerrados con fuerza por la fuerza de su amplia sonrisa. Me llamo Uzumaki Naruto. Me alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación. El clan Sarutobi es bienvenido en Konoha. Sasuke se recuperó más rápido, mantuvo la calma e hizo una suave reverencia a Naruto. Nos sentimos honrados de haber sido considerados. Estar con el prestigioso clan que fundó Konohagakure es más de lo que podría haber pedido en mi vida. La sonrisa de Naruto se ensanchó, y al abrir los ojos, Hiruzen se encontró perdido en el mar. ¿Era este hombre el temido Uzumaki Naruto? ¿Así que eres Sarutobi Sasuke? Naruto se inclinó para examinar al jefe del clan Sarutobi, observando su apariencia con ojo crítico. Después de todo, para Naruto, este era el hombre que llevaba el mismo nombre que Uchiha Sasuke. Me encantaría entrenar contigo. Cuando te hayas adaptado, claro, dijo Naruto con una gran sonrisa mientras Sasuke se ponía nervioso. No era ajeno a la reputación de Uzumaki Naruto. El hombre era un monstruo de shinobi. Este es mi hijo, Hiruzen. Sasuke sintió que era necesario cambiar de tema. Señaló al chico deslumbrado a su lado, quien aún no había cerrado la boca desde la llegada de Naruto. El rostro de Naruto pareció contraerse ligeramente al posar su mirada en el joven Sarutobi. Parpadeó, levantando lentamente una mano y posándola sobre los cabellos castaños oscuros de Hiruzen. Hiruzen contuvo la respiración y no se atrevió a mover un músculo, sin saber muy bien qué hacía ese asombroso shinobi. Jiji. Naruto resopló de repente, apartando la mano de la cabeza de Hiruzen y llevándola a su torso, apenas por encima de lo que podría ser su ombligo, donde Hiruzen comprendió que Naruto había estado midiendo su altura. Antes de que nadie pudiera preguntar por qué Naruto había llamado anciano al pequeño, Uzumaki Naruto se echó a reír y siguió riendo durante 10 minutos. Cada vez que parecía que había terminado, solo tenía que mirar al pobre Hiruzen haciendo pucheros y volvía a estallar en carcajadas. Ah. Esa risa. La tuvo durante 2 semanas enteras. No puedo decir que fuera fan. Hiruzen rió entre dientes. Estaba caminando por el pueblo y, a lo lejos, debí de llamar la atención del Shodai porque de repente solo oía su risa. Nunca explicó por qué y nadie se atrevió a preguntar. Al final dejó de reír porque Tobirama-sensei le daba un golpe en la cabeza cada vez que se reía. Son historias muy interesantes, pero no veo qué tienen que ver con que yo sea el Shodai. Naruto fue cuidadoso con sus palabras. Estaba tanteando el terreno. Había demasiadas incógnitas en ese momento como para estar seguro de poder confiar plenamente en Hiruzen. Ah, pero solo estoy empezando. Paciencia. Hiruzen sonrió con tono de reproche, como si estuviera reprendiendo a un niño pequeño. Mi sensei, como sabes, era Senju Tobirama. Los Shodai venían a visitar a mi equipo a menudo, viéndonos entrenar mientras hablaban con el sensei. Sus conversaciones solían ser de los Shodai pidiéndole consejo al sensei sobre algún tema. Pero hubo algunas veces en que las conversaciones no tenían mucho sentido. Al principio, no. Hashirama acaba de resolver un conflicto con Iwa. Izuna y Madara están empezando a establecerse y a buscar esposa. Aunque aún no se han dado cuenta. Nawaki está en la academia. Tanaka ha comenzado su entrenamiento como maestro de sellado. Mito está más que complacido de que Kizuna esté interesado en el ninjutsu médico, incluso a tan temprana edad. En general, la aldea está tomando buena forma.
Naruto sonrió ampliamente mientras Tobirama observaba a sus jóvenes genin practicar katas. Entrenaba con ellos en cuanto Naruto se iba y sus katas eran básicamente calentamientos. Hiruzen lo sabía, pero estaba ansioso por escuchar las noticias que traería el Shodai. Decir que lo idolatraba sería quedarse corto. ¿Y cómo se compara esta versión con la anterior? Tarareó Tobirama, sin apartar la vista de sus alumnos. Era un hombre cuidadoso y no estaba muy de acuerdo con el desperdicio. Una lesión significaba tiempo perdido. Como Senju, eso no le sentaba bien. Estaban demasiado acostumbrados como para estar listos para el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Esto está sucediendo mucho más rápido. No puedo decir mucho de las otras 4 aldeas. Supongo que también empezarán a formarse más rápido, pero si acaban siguiendo los pasos de nuestra aldea, no lo sé. Naruto se rascó la frente. Al menos, tener la academia antes significa que tenemos un sistema de entrenamiento sólido y podremos fortalecer nuestras fuerzas más allá de lo que teníamos la última vez. Es probable que no haya guerras ninja esta vez. Queda por ver si eso es bueno o no. Tobirama tarareó, analizando mentalmente los pros y los contras antes de que su mirada se agudizara de repente. Hiruzen. Estás holgazaneando. El genin castaño dio un respingo, pues había estado más concentrado en la conversación que en el kata. Sin embargo, estaba confundido. La conversación daba la impresión de que ya habían intentado unir a los clanes sin éxito. ¿Seguro que lo había oído? No solo con Tobirama Sensei se daban estas conversaciones extrañas. Hiruzen hizo una pausa pensativa. Ser alumno de alguien tan importante como Senju Tobirama significaba que muchos shinobi importantes querían su atención. Estuve al tanto de muchas conversaciones que supuse que no debería haber tenido. Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uzumaki Mito, Uzumaki Asuna, Senju Hashirama, y muchos otros. Sin embargo, solo con los 5 fundadores se dieron estas conversaciones extrañas. Al principio no les di mucha importancia y, sinceramente, tampoco las recordaba. Te sorprendería lo que tu cerebro puede recordar. Pero ya hablaremos de eso. ¿Qué más podría decir Hiruzen? Recuerdo que me enseñaron el Rasengan, un jutsu que no era precisamente mi estilo. Cuando el Shodai me lo enseñó, me impresionó que me confiaran una técnica tan poderosa. Al recordarlo ahora, me doy cuenta de que tenía un plan en mente. Miré a mis alumnos cuando llegó el día de la técnica y recordé vívidamente lo que Naruto-sama quería. El jutsu solo debía transmitirse a los más rebeldes de mis alumnos. Sin duda, solo podía referirse a Jiraiya. Debo admitir que, por un breve momento, consideré pasarle el jutsu a Orochimaru-kun. Sin embargo, las palabras del Shodai parecían tener razón cuando dijo que solo funcionaba para los shinobi más alborotados. Jiraiya pudo aprender la técnica después de muchos meses. Quizás incluso 1 o 2 años. Hizo todo lo posible por dejarle su sello personal, pero, por desgracia, esa tarea resultó ser más difícil de lo que Jiraiya pudo completar. Que yo sepa, todavía lo está intentando. Sabíamos que el Shodai podía añadir elementos de su Rasengan, pero Jiraiya tuvo problemas con él. Finalmente, le pasó la técnica a Minato-kun. No era el estudiante más exaltado, pero le rogó a Jiraiya con fiereza que le enseñara la técnica. Ha logrado casi igualar al Shodai con su dominio del Rasengan. Aún así, a su versión del Rasengan le falta algo. Hiruzen hizo una pausa para rascarse la barbilla. A pesar de lo que estaba en juego, Naruto disfrutaba de las historias. Le proporcionaban la comprensión que había anhelado todo este tiempo. El día que Hashirama-sama regresó a la aldea con la noticia de la muerte del Shodai, toda la aldea pareció perder su luz. Nos llevó mucho tiempo recuperar la felicidad y la paz que nos invadieron al llegar a Konoha. Hashirama no se quedó atrás, y en muchos sentidos fue un mejor Hokage. Pero lo mismo podría decirse del Sandaime, Tobirama Sensei, sonrió Hiruzen. Cada persona que ha llevado el sombrero ha logrado superar al anterior de alguna manera. Sin embargo, es importante destacar la reacción de Uchiha Madara ante la muerte del Shodai. Había una sensación de inquietud en la forma en que los 4 fundadores restantes interactuaban tras el fallecimiento de Naruto-sama. Fue preocupante, pero no pude hacer nada en ese momento. Madara fue quizás el que mostró su descontento más claramente. Tobirama, ¿dónde está tu maldito hermano? Madara parecía enojado, frustrado y poco dispuesto a charlar. El Senju al que se dirigía hizo una pausa en sus instrucciones para mirar a Uchiha. Mantuvo la calma, aparentemente acostumbrado a sus arrebatos. Sabes tanto como yo, Madara, y lo sabes. No me digas que de verdad crees su historia.
Las palabras de Madara parecían arrancadas de su interior, como si las hubiera escupido antes de poder cambiar de opinión. ¿Es esto lo que te preocupa?, murmuró Tobirama, alejándose de Danzou, quizás el único cambio que Naruto había implementado en los compañeros de Hiruzen. La rivalidad sería mejor como compañeros, quizás previniendo el oscuro futuro de Danzou. Tobirama se puso las manos en las caderas mientras consideraba la pregunta de Madara. Siempre has tenido una sana desconfianza. Después de todo, viste algo en la muerte de tu padre que la mayoría prefería ignorar. Sin embargo, Madara no estaba contento con la respuesta de Tobirama. ¿Y bien? ¿Qué te parece? No he podido hablar con tu hermano en semanas. Apenas he podido encontrarlo. Personalmente, ¿qué podemos hacer? Si tienes razón y Hashirama envió a Naruto de vuelta a su tiempo verdadero, ¿qué hacemos? Tobirama suspiró, apartando las manos de la cintura para agitar una mano en el aire. Podemos impedir que se convierta en el próximo Hokage. Por mí puedes quedarte con ese puesto. ¿Cómo puedo confiar en alguien que no nos confió una decisión tan importante y trascendental? Debió pedirle ayuda a Mito. Es un necio sellando y lo sabes. Otra decisión que no le correspondía solo a él. Madara había empezado a pasearse, levantando las manos al aire antes de mirar a Tobirama con enojo, como si lo desafiara a discrepar. Cuidado, Uchiha, estás peligrosamente cerca de la insubordinación. La voz de Tobirama era baja, una advertencia. Eres un tonto cuando se trata de tu hermano, Senju, y un día será tu fin. Madara entrecerró la mirada antes de alejarse. Esa fue la última vez que Madara estuvo en la aldea. Se fue después de eso. No sé si habló con Hashirama. O si confirmó sus sospechas. No entendí sus sospechas en ese momento. Se fue, dejando atrás a Uchiha Izuna, su querido hermano menor. Curiosamente, al clan Uchiha no pareció molestarle su partida. Hashirama ni siquiera fue tras él. De hecho, apenas se habló del tema. Aún más extraño fue que nunca más se supo de Uchiha Madara. Los tres fundadores restantes nunca hablaron de la partida de Uchiha Madara, ni de la prematura partida del Shodai. Parecía un tema delicado, así que, naturalmente, lo evitaron. Fue mucho más tarde, cuando me dieron el puesto de Yondaime Hokage y obtuve acceso a nueva información, que todas estas pequeñas rarezas empezaron a volver a mí. Tuve acceso a los archivos de origen del Shodai, algo que curiosamente no se enseñaba en la academia. Descubrí que provenía de una aldea lejana, con una madre y un padre que se había sacrificado por la aldea. También sabía que tal aldea no existía en ese entonces. El clan Sarutobi tenía un agudo sentido de la historia. Somos excelentes archivadores. Otros informes y archivos comenzaron a destacar ciertos hechos recurrentes. En el mundo shinobi, especialmente en el mundo de un maestro de sellado, muchas cosas que parecen imposibles, de repente se vuelven demasiado factibles, ¿no crees, Naruto-kun? Naruto observó al hombre en silencio por un momento. No era conocido como el profesor por nada. Que aún lo conocieran como tal en esa época no le quitaba el potencial de ser el profesor. Había reconstruido la información a partir de fragmentos descuidados y aleatorios que los 5 fundadores no habían pensado en ocultar ni proteger. Sería un gran perjuicio para el Yondaime negar su suposición, cuidadosamente reconstruida y totalmente precisa, si era lo que Hiruzen insinuaba. Quizás no tuviera todos los detalles, pero ¿cómo podría haberlos obtenido a menos que uno de los otros 4 se los contara? Dependería de Naruto contarle toda la historia. Si así lo decidía. Hiruzen aún podría tener más que contarle. Bueno, todavía no estoy seguro de qué tiene que ver todo esto conmigo, por muy interesantes que hayan sido estas historias, comenzó Naruto cuando un ligero golpe lo interrumpió. Sí, Asuma-kun, llamó Hiruzen. El joven Sarutobi entró con una leve reverencia a modo de disculpa por su interrupción. Los Anbu están aquí. Quieren llevarse a Naruto-kun a casa. Naruto hizo un puchero. ¿Lo habían dejado un rato para que disfrutara de su visita, o habían tardado tanto en encontrarlo? En otra ocasión, Naruto-kun. Hiruzen sonrió y le guiñó un ojo. Era el guiño una forma de decirle que su secreto, aunque no confirmado por ahora, estaba a salvo con el Sarutobi mayor. Naruto suspiró y se puso de pie, haciendo una reverencia al Sarutobi mayor antes de salir de la habitación con Asuma. Este grupo de protección se estaba volviendo bastante molesto. ¿Y bien, Konohamaru?, preguntó Naruto, dirigiendo su atención a Asuma, quien se encogió de hombros. Mejor ahora, supongo. Aunque todavía tendré que practicar. Tiene el potencial para superarte incluso a ti, Asuma-san. Naruto rió entre dientes, lo que provocó que Asuma también se riera.
Primero tiene que aprender a golpear el poste. En cuanto salieron del recinto, un escalofrío invadió el chakra de Naruto. Solo pudo sujetar la tela de la chaqueta por el corazón. Por la expresión de Asuma, supuso que Sarutobi también lo sentía. Por toda Konoha, tanto los shinobis como los ciudadanos se quedaron paralizados en sus tareas. Minato se puso alerta al instante, preguntándose si se trataba de una invasión. Apenas pudo levantar la mano para avisar a los Anbu, quienes sin duda tenían dificultades para obedecer la orden. Esto era inquietante. Se suponía que Konoha era inigualable en cuanto a defensas de aldeas. ¿Qué era esto? Era casi como la más concentrada intención asesina que jamás había tenido el disgusto de sentir. Antes de que pudiera hacer mucho más que invocar a sus Anbu, una voz profunda y serena resonó en sus mentes. Soy Uchiha Madara y no seré ignorado. Antes de que termine este día, entregarán a Namikaze Naruto al complejo del clan Uchiha. Si no lo hacen, declaro la guerra a Konohagakure. Que los dioses tengan piedad de quienes me desafían. Naruto jadeó en cuanto la frialdad desapareció de su cuerpo. Usar la matriz de sellado de la aldea de esa manera. Era impensable. ¿En qué estaba pensando ese idiota? Olvídalo, guerra. Naruto sabía que solo tenía unos segundos para actuar. 2 segundos después de darse cuenta, el mismísimo Namikaze Minato se paró frente a Naruto. Su rostro era sombrío mientras lo agarraba por el hombro. No te entregaremos, Naruto-kun, declaró antes de encontrarse repentinamente en lo que Naruto solo pudo asumir que era una casa segura. Quédate aquí. Voy a buscar a tu madre. Apenas había pronunciado esas palabras cuando Minato se marchó. Naruto solo tuvo tiempo de observar la habitación, notando la desnudez y los sellos en sus cimientos. Esta no era una casa segura. Era una prisión. ¿Acaso Minato pretendía encerrarlo allí por su propia seguridad? Sus padres regresaron antes de que pudiera observar más la habitación y Kushina lo abrazó de inmediato. Menma seguía en su misión. Tou-chan, no entiendo, ¿qué quiere Uchiha Madara de mí? Preguntó Naruto, haciéndose el tonto. No conozco a Naruto, pero más importante aún, ¿cómo sabemos que realmente es Madara con quien nos enfrentamos? Minato resopló frustrado, paseándose de un lado a otro mientras sus pensamientos corrían. No puedo quedarme aquí mucho tiempo, y tu madre tampoco. Tenemos que estar en la aldea, organizando los planes. Si este hombre habla en serio, si de verdad pretende luchar contra nosotros, entonces tendremos que estar preparados. No puedes dejarme aquí. Naruto parpadeó confundido. Podría ayudar en la guerra. No. Te quedas aquí. Por alguna razón, te quieren. Kushina se apartó del abrazo, con la mirada firme al hablar. No había discusión posible. Pero no puedo quedarme aquí sentado mientras todos los demás se pelean por mí, balbuceó Naruto. Es inaudito. Una persona contra toda una aldea. Te pedirán que te retires por esto. Naruto miró a su padre. Si las cosas terminan mal, entonces quizás. Minato asintió. Sin embargo, no pretendo que las cosas salgan tan mal. Somos Konoha, Naruto. Saldremos de esto. Su tono se suavizó. ¿Y si este es realmente Madara? Es uno de nosotros, un fundador nada menos. No deberíamos luchar contra él. Naruto estaba suplicando ahora. ¿Una guerra por él? Ridículo. Sin embargo, las bestias con cola eran tan valiosas y Madara lo sabía. Una declaración de guerra no parece indicar que él siente lo mismo. El tono de Kushina era comprensivo, más por Naruto que por Madara. Naruto apretó los dientes. Sus padres no iban a dejarse convencer. ¿Y si decido ir con él? Espetó Naruto. Soy lo suficientemente mayor como para que sea mi decisión. Kushina suspiró mientras Naruto hablaba, acumulando chakra. Naruto-kun, lo siento, susurró, interrumpiendo las palabras de Naruto. Naruto se dio cuenta demasiado tarde, tirándose hacia atrás y apartándose de su agarre, pero no a tiempo. El sello se atascó y cayó al suelo, profundamente dormido. Minato lo levantó y lo colocó en la cama. ¿Estás segura de que no podrá irse? Preguntó Kushina, y Minato asintió. A menos que sea un maestro sellador. Sabes que nunca descubrimos el alcance de su conocimiento sobre sellados. Kushina parecía insegura. Como mínimo, para cuando se le pase el efecto del sello dormido, será demasiado tarde. ¿Por qué crees que Madara lo quiere? Minato estaba completamente frustrado por los recientes acontecimientos. Tiene un chakra peculiar. Mito-sama lo ha comparado con el de los Shodai. Había muchos sellos creados por los Shodai que solo él podía abrir o controlar. Quizás eso es lo que Madara quiere.
Sus motivos no estaban claros, su objetivo era demasiado transparente. El único problema que Minato tenía ahora era por qué se había molestado en anunciarlo desde el principio. ¿Por qué no se había colado en la aldea y secuestrado a Naruto de esa manera? Minato no dudaba de que el hombre podría haberlo hecho. Si realmente hubiera sido Madara. Preparémonos para la guerra, dijo Minato con gravedad, mirando a su hijo por última vez antes de desaparecer de la habitación. 000. A la mañana siguiente, la aldea estaba sumida en un silencio sepulcral. En algún momento de la noche, todos los Uchiha habían desaparecido del complejo del clan. No había señales de lucha, y no habían salido por las puertas de la aldea. Simplemente se habían ido. Minato apretó los dientes con rabia. ¿Significaba esto que se habían unido a ese supuesto Madara? ¿O los habían llevado a la fuerza? ¿Seguían con vida? Muchos jefes de clan habían argumentado las ventajas de entregar a Naruto a este maníaco. Incluso tuvieron la audacia de señalar sus numerosos fracasos, comparándolo con Menma, quien, en comparación, era un recurso invaluable. Algunos habían insinuado abiertamente que Minato debería alegrarse de librarse de semejante fracaso. Ahora observaba a los jefes de clan, intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Al final, no hizo falta debatir. Minato simplemente quería escuchar las opiniones de aquellos con quienes pretendía luchar. Había sido una noche larga. Una en la que no había echado de menos la ausencia de Fugaku. Al enviar a Unanbu a buscarlo, el informe que detallaba la desaparición del clan le había puesto los pelos de punta. Basta. No quiero oír ni una palabra más sobre enviar a mi hijo al matadero, gruñó Kushina, dando un puñetazo en la mesa. Si alguien quiere enviar a mi hijo a ese bastardo, que también envíe a uno de sus hijos o, si no, se los arrebataré yo misma. A ver qué te parece. Kushina. El tono de Minato era suave, una advertencia y un consuelo. Sin embargo, las palabras de Kushina surtieron efecto, uno muy fuerte, además. Muchos de los miembros más expresivos del clan se removieron repentinamente en sus asientos, incapaces de sostener la mirada de la kunoichi pelirroja. Estratégicamente hablando, entregar al chico al enemigo no nos conviene, declaró Nara Shikaku, aprovechando la pausa en la conversación. Sabemos que ya han intentado capturarlo. Sabemos que es valioso para ellos, aunque no sepamos por qué. Podemos asumir que mantener a Naruto aquí nos da ventaja. También significa que la guerra no empezará con medidas drásticas, simplemente porque si ocultamos al chico, no podrán destruir la aldea sin control. Eso limita sus esfuerzos. Como siempre, tienes un argumento sólido, Nara-san. Minato inclinó la cabeza hacia el otro shinobi, quien inclinó la suya en señal de reconocimiento. ¿Hay alguien aquí que no esté de acuerdo con Nara-san? Fueron recibidos con un silencio sepulcral. La lógica de Shikaku y la amenaza de Kushina silenciaron todos los argumentos por ahora. En este momento no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que ese supuesto Madara nos llame a la puerta. La respuesta de Minato fue interrumpida por la misma sensación gélida de antes. Fue conmovedor, absorbente. Les decía que toda esperanza estaba perdida, que ni siquiera debían intentar luchar contra ello. Un remolino de chakra azul giraba en el centro de la habitación. Lentamente, una imagen comenzó a formarse. Dos figuras, borrosas y toscas. Vamos, Namikaze, te respeto, pero si insistes en seguir así, vamos a tener que hablar en privado. La voz era la misma de antes, solo que ahora tenía un tono de reproche. Kushina ahogó un grito cuando la imagen del chakra se iluminó de repente, tan de repente que era difícil de comprender. Me temo que no has cumplido mi plazo, continuó Madara. Tenía el brazo extendido hacia la derecha, con un kunai presionado contra la garganta de Menma. Menma parecía haber recibido una paliza. El chico apenas podía mantenerse en pie, con un ojo hinchado y cerrado mientras la sangre manaba de varios cortes y heridas. Debo felicitarte, Namikaze. El chico es irritantemente leal. Desafortunadamente, no puede darme lo que quiero. Tiene que ser Naruto-kun. Bastardo. Te mataré. Minato solo pudo susurrar con voz ronca. Su declaración fue recibida con una risa cruel. ¿Matarme? Ni siquiera sabes cómo encontrarme. Vaya, hace tanto que no me reía tanto. Creo que me quedaré con este. Un poco más y se romperá. Todos lo hacen. Hemos crecido en épocas diferentes, pequeño Namikaze. ¿Puedes liderar una guerra con éxito? Minato observó con impotencia cómo arrastraban el kunai hacia la cara de Menma, con el filo clavándose en su mejilla. La única señal de dolor que dio Menma fue una profunda inspiración.
Yo fui criado para la guerra, pero tú has vivido en paz, confiando en la protección de tu aldea. Tengo un secreto para ti, pequeño Namikaze. Soy el dueño de esos sellos. Puedo manipularlos como y cuando quiera. Solo hay otra persona en toda tu aldea que puede hacer eso, y tú lo has dejado de lado, has decidido tildarle de fracaso. No mereces a tu hijo, pequeño Namikaze. Madara, te has pasado. La voz tranquila era una que Madara no había oído en muchos años. No puedo creer que hayas logrado aferrarte a tu miserable vida durante tanto tiempo, Mito. Madara se burló. Tú y yo sabemos por qué quiero al niño. Solo dámelo. Le retiraron el kunai de la cara a Menma y este cayó de rodillas, jadeando. Madara pateó el costado de Menma, obligándolo a caer al suelo. Puso un pie sobre su espalda. ¿No era este un prodigio? Preguntó Madara con un tono pensativo, como si Mito no lo hubiera interrumpido al ver que no iba a responder. Lo cambio por Naruto. Un prodigio por un fracaso. Creo que es más que justo. ¿Qué quieren con mi hijo? Kushina había logrado combatir la escalofriante desesperanza lo suficiente como para acercarse a las figuras de chakra, con la mirada fija en Menma. Mira, pequeña Kushina-chan, lo que quiero es muy simple. Verás, quiero matarlo, dijo Madara con tanta dulzura que parecía ofrecerle un trozo de pastel a Kushina, blandiendo el kunai con una cálida sonrisa. Apretó el pie y Menma gritó de dolor por primera vez desde su aparición. ¿Cuántas veces había intentado llamar a Minato sin obtener respuesta? ¿Cuántas veces había gritado para que su voz sonara tan entrecortada? ¿Cuántas horas había estado sometido a la tortura de Madara? Minato intentó sentir la marca que había dejado en la camisa de Menma, pero no hubo respuesta. ¿La había eliminado Madara? ¿Estaban demasiado lejos? ¿Algo la bloqueaba? Tienes una semana hasta que comience la guerra. Qué elegante, ¿verdad? Hasta entonces, seguiré jugando con este. Madara sonrió, antes de dejar caer el kunai desde una altura tal que se clavó en la espalda de Menma, cuyo ronco grito de dolor resonó en sus oídos mucho después de que la imagen desapareciera de la vista. La furiosa orden de Minato fue la primera en romper el hechizo de Madara. Necesitamos encontrar la manera de bloquearlo del sello matriz. Ya. Su mirada pétrea se posó en su esposa y el anciano líder del clan Uzumaki mientras apretaba los puños con fuerza, desesperado por golpear a un enemigo inalcanzable. Mito asintió una vez, pero su mirada era sombría. Seré sincero, Okage-sama, la matriz del sello Shodai es una que aún no hemos descifrado. Lo máximo que se ha podido hacer es crear un bolsillo fuera de la matriz. Lo que más me preocupa es la edad de Madara. ¿No te diste cuenta de lo joven que parecía? Mito tenía razón, pues parecía que una ligera brisa la iba a llevar lejos, y técnicamente era más joven que Madara. Madara lucía fresco en su mejor momento. Apenas mayor que Kakashi. Minato se tomó un momento para analizar ese hecho. Senjutsu Nade era conocida por usar jutsus para crear la ilusión de su edad. ¿Acaso Madara hacía lo mismo? Los movimientos del hombre sugerían que no. Un jutsu podía afectar la apariencia, pero no el cuerpo. La edad se habría notado en su manejo de Menma. Menma. El corazón de Minato se apretó, pero sin una ubicación, había muy poco que pudiera hacer. Kakashi. Minato llamó, sin saber a quién más llamar, pues hubiera preferido a Itachi. ¿Podría Jiraiya-sensei ayudar? ¿Trabajaría bien con Kakashi? Jiraiya era muy llamativo, Kakashi prefería mantenerse en la sombra. Sin embargo, la habilidad de Jiraiya para recopilar información era inigualable. Entonces, uno más, ¿pero quién? ¿Haruto? Demasiado importante para la matriz del sello. Arashi. Demasiado joven, pero con la ventaja de ser alumno de Kakashi. Alguien hábil para recopilar información. Hyuga, Neji Hyuga. Joven también, pero talentoso. Aku. También joven y talentoso. Lo cual aseguraría una misión exitosa. La decisión era difícil. Se la dejaría a Kakashi. Él sabría mejor con quién trabajar. Hola, Okage-sama. Kakashi había estado en la reunión, guardando silencio la mayor parte del tiempo. Necesitas encontrar a Menma, ir a su última ubicación conocida e intentar averiguar a dónde fue. Lleva a quien necesites. Deja el informe inicial en mi escritorio. Minato guardó silencio, solo para ellos. El resto de la sala de reuniones discutía entre sí, en voz baja y apurada, con una clara inquietud apoderándose de los ocupantes. Quiero a Naruto, dijo Kakashi con firmeza. Minato lo miró con amargura. Era una petición peligrosa. Es un sensor muy bueno. ¿Podría rastrear a Menma solo con eso?, argumentó Kakashi. Madara no se lo esperará.
Si fingimos que Naruto sigue en la aldea, nos dará el factor sorpresa. Así no funcionará. Madara tiene acceso a la matriz del sello. Lo que significa que puede sentir a todos en la aldea. Esas burbujas fuera de la matriz del sello podrían ser nuestra mejor opción para ocultar a Naruto de Madara. Pero eso no será diferente a que abandone la aldea por completo. Como siempre, Okage-sama, la decisión es suya. Solo puedo añadir mi opinión. Shikaku se había acercado y había estado escuchando a escondidas. Deberíamos ignorar a Menma por ahora. Sé que es tu hijo y que lo deseas desesperadamente de vuelta, pero ¿has considerado que es una distracción? Sugiero que investiguemos el complejo Uchiha. ¿Por qué Madara quería que Naruto fuera allí a donde fueron los Uchiha? Si el clan se ha unido a Madara, es algo que necesitamos saber, ya que luchar contra los Uchiha requiere contramedidas específicas. ¿Ignorar a Menma? Minato apretó los labios con desagrado. La lógica de Shikaku era acertada, como siempre. Kakashi, estás con Menma. Encuentra a Jiraiya y haz que investigue el complejo Uchiha. Puede llevarse a Uzumaki Arashi. Podría haber sellos involucrados. ¿Solo? Preguntó Kakashi, refiriéndose a su misión. Sí, solos. Necesitamos a nuestras fuerzas aquí. Una semana apenas me da tiempo para llamar a los shinobi a sus misiones. Minato suspiró, apretándose el puente de la nariz. Shikaku, estás en el consejo de guerra. Tenemos mucho trabajo por delante. Kakashi hizo una ligera reverencia antes de salir de la habitación con un shunshin. Estar en Menma no le indicaba si debía encontrar al adolescente o rescatarlo. Aún así, encontrarlo significaba encontrar a Madara, y eso significaba que al menos tenían una ventaja. La decisión de Minato no era puramente egoísta. 0, 0, 0. Naruto observaba desde las vigas de la sala de reuniones. Había visto y sentido todo lo que Madara había dicho. Sin embargo, había un desapego en su chakra, un desapego que significaba que sus palabras no coincidían con sus sentimientos. ¿Por qué tomarse tantas molestias para atrapar a Naruto solo para matarlo? Era hora de llegar al fondo del asunto. En los 2 segundos previos a la llegada de Minato, había logrado crear un clon de sombra. Uno con la particularidad de no ser tan desechable. Ese clon ahora estaba atrapado en la casa de seguridad de la prisión bajo el sello de sueño de Kushina. El Naruto original tenía libertad para investigar y entrenar durante la siguiente semana a su antojo, usando únicamente un simple sello Enge para asegurarse de parecer un shinobi completamente normal. Sobre todo porque ahora que Minato y Kushina creían que estaba encerrado, había podido vagar libremente sin apenas resistencia y, definitivamente, sin preocuparse por un escuadrón de Anbu siguiéndolo. Desapareciendo de la habitación, centró su reaparición en el complejo Uchiha. Quería echar un vistazo antes que Jiraiya. Respiró hondo y contuvo el aliento, concentró todo su senjutsu antes de dirigirlo a sus ojos. Quería ver los sellos del complejo sin tener que activarlos con chakra. Si Mito y Kushina se concentraban en la matriz del sello, verían su chakra si lo activaba tan descaradamente. El dolor en sus ojos era diferente al de las pruebas. Esta vez era más bien un latido sordo. Al abrirlos, reconoció de inmediato la diferencia. Había hecho algo bien esta vez. Podía ver los sellos como antes. Con una sonrisa, miró alrededor de la entrada del complejo, sin notar nada diferente a la matriz de sellos que había implementado al crearlos. Avanzó un poco más y seguía sin notar nada nuevo. Ni siquiera pequeños sellos cotidianos, como los sellos de seguridad para niños al formar una nueva familia. Al parecer, el Uchiha había confiado en su diseño original. Pero, sin el Uchiha, eso significaba que era libre de ir a la habitación de Itachi sin preocupaciones. Se dirigió directamente a la entrada de la casa de Sasuke, sin quitarse los zapatos, hacia la puerta cerrada de la habitación de Itachi. Su capacidad sensorial detectó una gran cantidad de chakra residual que se desplazaba en esa dirección. Había tenido razón sobre el comportamiento sospechoso de Itachi desde el principio. Los sellos de la casa del jefe del clan estaban prácticamente intactos. Todos excepto el área alrededor de la habitación de Itachi. Si tuviera que decirlo, parecía como si la habitación misma hubiera sido arrancada de la matriz del sello, dejando un enorme agujero de vulnerabilidad en las defensas de la aldea. ¡Qué descuido! Bueno, si alguien fue tan estúpido como para entrar en la aldea a través de la casa del jefe del clan Uchiha, entonces se merecía lo que le viniera encima. Aún así, con un chasquido de fastidio, abrió la puerta, notando su aspecto deslucido. Había habido mucho tráfico en esa habitación. Allí era donde había ido el Uchiha.
Mirando hacia la pared opuesta, vio el sello que Madara o incluso Itachi habían intentado ocultar al sacar la habitación de la matriz. Una puerta de teletransportación. Una vez abierta, cualquiera que la atravesara saldría por donde estuviera la otra puerta. Podrían estar a medio camino entre las naciones elementales, por lo que sabía. Incluso decir que estaban a una semana de distancia era ridículo. Si tenían la capacidad de crear un sello como este, entonces tenían la capacidad de crear otra puerta para regresar a Konoha. ¿Planeaban un ataque sorpresa volviendo por esta misma puerta? La mirada de Naruto se entrecerró con frustración. Dadas las emociones de Madara durante su breve discurso, incluso las de Menma, había más en esta historia de lo que contaban. Menma no había tenido miedo en absoluto. De hecho, había estado muy concentrado, quizás interpretando su papel. ¿Cuál era el objetivo final? ¿Quién era el verdadero enemigo? Todo este asunto de pensar no era su especialidad como shinobi. Aquí era donde Tobirama e Izuna habían brillado. Incluso Madara. Acercándose a la puerta sellada, intentó aplicarle un senjutsu para activarla. Si no tenía respuestas, podía intentar encontrar a Madara y preguntarle directamente. Sin embargo, el sello requería una secuencia específica de sellos manuales para abrirse, y al parecer, alguien del clan Uchiha se había encargado de aprender a sellar, ya que este estilo implicaba que no podía distinguir la combinación de señales manuales sin un Sharingan. Así que parecía que no iba a encontrar a Madara usando la puerta. Si el hombre quería a Naruto, sin duda le dificultaría encontrarlo. Como alternativa, Naruto podía simplemente irse de la aldea. Buscar al hombre por las malas. Sin embargo, aún había algo en Konoha que necesitaba su protección. Tendría que quedarse cerca. Sacó un bote de tinta para sellar, lo cargó con senjutsu antes de lanzarlo contra el sello de transporte, derritiendo sus cimientos. No podrían regresar por aquí, si ese hubiera sido su plan. Al salir del complejo Uchiha, pues estaba seguro de que Jiraiya llegaría pronto, decidió que quizás era hora de terminar esa conversación con Sarutobi y Hiruzen. Kami sabía que necesitaba a su aliado. 000. ¿Me preguntaste por qué no le había dicho a mi padre quién era realmente? Hiruzen acababa de regresar al complejo después de que Minato levantara la sesión para que todos pudieran descansar un poco. Pasaría un tiempo antes de que pudieran descansar más. Saltó al oír la voz que se dirigía hacia el rincón oscuro que acababa de pasar. ¿Tu oficina? Preguntó un shinobi modesto con una ceja levantada. Para la mayoría, Hiruzen sabía exactamente quién era. Asintió y se dirigió a la habitación de ayer. Al llegar, Naruto lo esperaba. ¿Cansado de jugar? Preguntó Hiruzen. No estaba jugando. Solo estaba viendo cuánto sabías, respondió Naruto, adoptando su forma anterior, con una voz más profunda y autoritaria. Siéntate, Hiruzen. Va a ser una larga conversación. Sugiero que tu hijo mayor se encargue de las tareas del clan en tu ausencia. Naruto señaló con la mano el asiento frente a él mientras un clon de sombra se formaba sin orden alguna. El clon se transformó en una copia de Hiruzen, quien salió de la habitación para ir a comunicarle que se tomaría un descanso más largo de lo esperado. Huesos viejos y todo eso. ¿Nos estamos tomando libertades? Hiruzen miró al clon con una ceja levantada, pero aún así permaneció sentado, agradecido de que le hubieran ahorrado la molestia. Primero, comenzó Naruto, ignorando el comentario de Hiruzen. No sé si mi llegada es casualidad o si fue un factor decisivo. ¿Por qué precisamente ahora? De joven, había sido un blanco fácil. Segundo, no dije nada porque disfrutaba de la tranquilidad. Ser Hokage era exigente de maneras que jamás hubiera imaginado, especialmente en una aldea tan nueva como Konoha. Ah, sí, el papeleo es bastante tedioso. Hiruzen asintió con la cabeza. No, no era eso, suspiró Naruto y bajó la mirada, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que quería decir. Me buscaban a cada minuto del día. Consejos de entrenamiento, formaciones de equipo, dominio de jutsus, índices de misiones, disputas de clanes, todo, cada momento de vigilia. Apenas tenía tiempo para pensar. En ese momento no me había dado cuenta de lo mucho que me agotaba. Sin embargo, cuando regresé aquí, todo se derrumbó a mi alrededor. La paz que sentí de repente fue agradable. Naruto parecía distante, sonriendo suavemente ante algún recuerdo. También fue difícil comprender realmente mi realidad. Me tomaba un momento para asimilar que nunca volvería a casa. No fue tan difícil. El sello de Hashirama había sido muy bien diseñado. ¿Sello? Hiruzen interrumpió confundido. Ay, como bien adivinaste, yo era de otro tiempo.
Esta vez, para ser precisos, fue un accidente, uno que luego supimos que se debió a las acciones pasadas de Ashirama. Acciones que no cometió en tu pasado, sino en el mío. Confuso, lo sé, pero de alguna manera, la culpa que sentía por haberme sacado de mi verdadero presente y haberme llevado al pasado nunca lo abandonó. De hecho, pareció crecer y lo consumió hasta el punto de sentir la necesidad de enviarme de vuelta, explicó Naruto con tristeza. Sus acciones solo se hicieron más claras para mí cuando tuve un momento para pensar en ellas. Esa misión en la que me había quedado atrapado intencionalmente en esa trampa del sello temporal. Tuve mucho tiempo para reflexionar. Me di cuenta de que Ashirama sentía que me debía el haberme enviado de vuelta aquí. ¿No estás molesto?, preguntó Hiruzen, mientras una imagen de la vida de Naruto se formaba en su mente. ¿Cuántos años tenías cuando te enviaron al pasado? 16, la misma edad que ahora, en realidad. Estoy enfadado con él, y al mismo tiempo no. Hay una parte de mí que nunca lo conoció, la que creció aquí. Esa parte no sabe ni entiende por qué debería importarme. La parte Shodai, sin embargo, la voz de Naruto se apagó. Aunque no tiene sentido enfadarse. Lo supe desde el primer momento. Regresar era imposible. No tenía ni idea de dónde acabaría, quién me conocería y quién no. Pero construiste toda una vida en el pasado. También estaba Naruto-kun. Lo conoces, ¿verdad? La imagen de Hiruzen se volvía más sombría a medida que Naruto hablaba. Hola, ahora lo conozco, pero no entonces. Lo conocí en las pruebas. Había ira, tristeza y mucho más. Sin embargo, ¿qué le habría dicho? Es mayor que yo. No podría ser su padre ahora, ni aunque quisiera. Ha vivido toda una vida sin conocerme. Imagina que un gaki como yo se acercara a ti e intentara involucrarse. Sería difícil, y más doloroso del que quería sentir en ese momento. Los Uzumaki necesitan tiempo, Hiruzen, ¿lo sabes?, lloraba Naruto, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Las emociones que había sentido por su hijo finalmente afloraban. Estaba tan acostumbrado a reprimir sus emociones debido a la percepción de los Uzumaki, que no se había dado cuenta de lo profundo que eran hasta que abordó el tema directamente. No fue un grito fuerte ni apasionado. Fue suave y silencioso, un dolor profundo que jamás desaparecería. Hiruzen quiso acercarse a él, pero ¿qué consuelo podía ofrecerle ahora? Su respuesta fue extraordinariamente madura, más propia de un hombre mucho mayor que Naruto. Hiruzen sabía que le costaba mucho apartarse físicamente de su familia. Uzumaki Naruto era ferozmente leal, sobre todo con sus familiares cercanos. En fin, continuó Naruto, secándose las lágrimas como si recuperara la compostura. Llevaba aquí una semana cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Las pruebas, por ejemplo, fueron un indicador clave. Parecían ser más bien un proceso de selección. Quizás era mito, ahora que sé que sigue viva, buscando dónde aparecía. Probando a los jóvenes para ver si había algún cambio y si regresaba como una persona completamente diferente. Los viajes en el tiempo no se han probado y, por lo tanto, son impredecibles. Debió de querer asegurarse. Y luego se desintegró la maravilla del sellado. Hiruzen tarareó. Aún así, ¿por qué no acudiste a tu padre después de descubrirlo? Ah, bueno, verás, tenía la persistente sospecha de que necesitaba mantener un perfil bajo por un tiempo, una sensación inexplicable, y la comprensión de que, en cuanto apareciera, las cosas habrían cambiado. Tendría que demostrarlo para uno, y explicarlo para otro. Estaba completamente contento de que este mundo nunca supiera la verdad de mis orígenes. Habría sido más fácil para mí y para ellos. Se me ocurren muchos aspectos negativos de que una aldea se uniera gracias a los viajes en el tiempo. El menos importante fue la crisis existencial que surgió al preguntarme de repente, ¿qué habría sido de mí si no fuera por Uzumaki Naruto? Normalmente, la respuesta habría sido, está muerto, pero ya sabes, la mayoría de la gente no lo creería. Hiruzen se sorprendió una vez más ante la previsión de Naruto. Tenía toda la razón al suponer que una revelación sobre un viaje en el tiempo podría causar más daño que bien. Lo único bueno que veías al presentarte era recuperar tu antigua posición en la sociedad, el respeto y la admiración que conlleva. Además de las insistencias, dijo Naruto con seriedad. Quería el anonimato para investigar, pero luego llegaron las pruebas y estaba bajo vigilancia constante, sobre todo por parte de Menma, quien sospechaba mucho de mí. Era esperar o presentarme. Elegí la primera opción. Naruto se rascó la nuca, pensativo. No sé cuál es su conexión con Madara, pero sospecho que Menma no es tan ingenuo sellando como le gustaría aparentar.
Madara habría necesitado un maestro de sellado para romper esas maravillas de sellado. ¿Sospechas que tu hermano es un traidor? Hiruzen arqueó una ceja. Había olvidado lo brillante que era la percepción de Uzumaki Naruto y las deducciones que podía sacar gracias a ella. Naruto negó con la cabeza. Es más complicado que un simple traidor, ¿sabes? No sé quién es el verdadero villano. Hiruzen no tenía ni idea de lo que Naruto quería decir. Para él y para todos en Konoha era evidente que el hombre que les había declarado la guerra era el enemigo. Sin embargo, Naruto dudaba. ¿Era porque consideraba a Madara un amigo cercano? ¿Acaso sus emociones lo estaban afectando? Madara nunca fue declarado traidor por su clan. No como antes, murmuró Naruto, y su desaparición indica que se unieron a él. Deben creer en su causa, sea cual sea, incluso Itachi. ¿Madara era un traidor antes? Hiruzen estaba aún más preocupado de que Naruto estuviera demasiado cerca de esto. Después de todo, si Madara había sido un traidor de la aldea, era aún más probable que esta vez también fuera el villano. Naruto lo ignoró y cerró los ojos para reflexionar. Hiruzen estaba demasiado cerca de la aldea como para ver las cosas con claridad. Lo percibía por el chakra del hombre, pero Naruto estaba demasiado cerca de la aldea y de Madara como para ver las cosas con total objetividad. Todas las personas a las que podría haber pedido consejo no estaban en la aldea, como Itachi, o estaban demasiado cerca del problema, como Naruto. ¿Por qué nunca supe que Mito estaba vivo? Preguntó Naruto de repente. Bueno, es bastante mayor, la mayoría de sus responsabilidades como líder del clan Uzumaki fueron pospuestas. Es la primera vez que se la ve en muchos años. Muchos asumieron que falleció tranquilamente mientras dormía una noche y que no se había hecho ningún anuncio oficial, respondió Hiruzen, con cierta timidez. El problema es que no debería estar viva, el tono de Naruto demostraba que hablaba en serio a pesar de su insensible evaluación. Ni Madara ni Mito deberían estar vivos. Hiruzen guardó silencio mientras reflexionaba sobre las palabras de Naruto. El Uzumaki no era conocido por ser extremadamente impreciso en sus evaluaciones. Sin embargo, todo esto le hacía sentir demasiado emocional. Naruto captó la respuesta de Hiruzen. No iba a ser de mucha ayuda. Necesitaba una visión completa e imparcial, y Hiruzen era demasiado parcial en un sentido. Tengo que irme. Si me quedo aquí demasiado tiempo, levantaré sospechas. Es hoy que te necesitan en el Consejo de Guerra. Confío en que seguirás guardando mi secreto, y si decides contárselo a mi padre, recuerda esto. La información sigue protegida por una clasificación de clase SSS y sigo siendo el Shodai. El tono de Naruto no admitía argumentos, y quizás tampoco le granjeó amigos. No puedes hacer esto solo, tienes que decírselo para que te ayude, solía decir Hiruzen a los shinobi testarudos. No, este es mi problema. De mi pasado. No dejaré que los del presente paguen por mi incapacidad para afrontar este problema cuando debí haberlo hecho. Si hubiera manejado las cosas de otra manera, Hashirama no me habría enviado al pasado, lo que a su vez afectaría la presencia de Madara aquí. Quizás incluso la de Mito. Tal vez ha estado esperando todo el tiempo a que reapareciera. Naruto apretó los dientes, pensando en el día que le había mostrado sus pinturas a Hashirama y en la expresión del Senju en su rostro. Esa culpa era algo que Naruto debería haber abordado y manejado con más firmeza. Difícilmente podía imaginar que Hashirama hubiera recurrido a medidas tan drásticas. Sí, todo esto es culpa mía y seré yo quien lo arregle. Después de todo, soy el único que puede darle a Madara lo que quería. Me niego a ver morir a gente innecesariamente intentando luchar contra él. Ambos sabemos que podría reducir esta aldea a cenizas sin siquiera intentarlo. La única pregunta que tengo ahora es, ¿por qué no lo ha hecho? Imagina enviar a Sakura contra esa montaña, o incluso a Tatsumaki. Demonios, a cualquiera de esta época, incluyendo a alguien tan capaz como Kakashi o incluso a su padre. No era justo. Madara era una bestia. Así que no, de ninguna manera, en ninguna de las naciones elementales, iba a permitir que los de esta época se enfrentaran a un monstruo del pasado. Antes de que Hiruzen pudiera responder, Naruto había desaparecido, su modesto Enge había vuelto a su lugar. 0. Sus opciones ahora eran ir al complejo Uzumaki, donde podría descubrir su identidad gracias a las habilidades sensoriales de los miembros del clan. O podía ir a la matriz del sello y modificarla para que nadie, ni Mito ni Madara, pudiera interrumpirla, o podía ir con los sapos y dedicar tiempo a entrenar. Sin embargo, una semana no sería suficiente. Detener a Madara significaba luchar contra él primero, él lo sabía. Así que definitivamente necesitaba entrenamiento y un plan.
Había algo más en juego, más allá de Mito y más allá de Madara. Ninguno de los dos habría hecho esto sin provocación. El problema era quién provocaba. Iba a tener que dejar que esta guerra estallara, solo para ver quién era ese tercero. Eran increíblemente buenos escondiéndose. Cerró los ojos mientras concentraba su chakra y su mente, antes de desaparecer de Konoha por completo y reaparecer en el monte Myoboku. Tenía una conexión especial con este mundo, por lo que pudo teletransportarse a él. Sin embargo, esa conexión era solo unidireccional. No podría teletransportarse de vuelta a Konoha. Tendría que recorrer el largo camino. Los sapos que lo rodeaban no se sorprendieron por su llegada, sin duda Gamamaru lo había previsto. Espero que estés preparado para las consecuencias de tus actos, Shinobi del futuro, pues las enfrentarás. No te daré las palabras de mi profecía como lo hice con quienes te precedieron y quienes vendrán después, pero te daré la bendición de un contrato con los sapos del monte Myoboku una vez más, declaró Gamamaru en tono de advertencia. Da un paso al frente, Shinobi, y ocupa tu lugar en la historia como el primer invocador de sapos. Un lugar que harás bien en recordar, que nunca estuvo destinado a ser tuyo. Las palabras que Gamamaru le había dicho hacía tanto tiempo resonaban en su mente mientras se acercaba al salón donde Gamamaru se encontraba, conociendo bien su ubicación. Observó al anciano sapo y el silencio que lo había recibido. ¿A esto te referías? Se dirigió al sapo anciano con el rostro sombrío. Ni siquiera un saludo apropiado, chico Naruto. Fukasaku reprendió y Naruto chasqueó la lengua con impaciencia. Vamos, Fukasaku, Naruto-kun es un viejo amigo. Uno que está lidiando con muchos problemas, dijo Gamamaru lentamente. Eso no es excusa para tener malos modales, resopló Shima, de acuerdo con su marido. Sea como sea, Gamamaru levantó lentamente una mano para desestimar el asunto. Sí, Naruto-kun, esto es lo que preví. Un gran conflicto provocado por tus acciones. Sin embargo, cabe destacar que tú mismo venías de una época de gran conflicto inminente. Es importante en estos momentos recordar que tus acciones también trajeron mucho bien. Esta será la primera guerra que enfrentarán las naciones Shinobi, no la tercera o la cuarta, ofreció Fukasaku. Naruto bajó la mirada mientras reflexionaba sobre sus palabras. Si me lo permiten, deseo quedarme aquí y entrenar hasta que comience la guerra. Naruto sabía que pensar en los sí, y los sí tan solo, no resolvería su problema. Por lo tanto, necesitaba actuar, y eso significaba entrenar, por ahora. Te convendría más ir a tu propia dimensión. La que creaste hace muchos años, para atrapar a los Senju y a los jefes del clan Uchiha. Esto te dará el tiempo suficiente para estar listo, respondió Gamamaru. Llévate a todos mis hijos que necesites y trátalos bien. Yo, sin embargo, me voy a dormir. He esperado demasiado por tu llegada. Ah, ahí estaba el viejo sapo que Naruto recordaba. Al menos esta vez el sapo podía recordar su nombre. Naruto hizo una reverencia con una sonrisa. Pasaría su primer día allí, probando a los sapos para encontrar a los compañeros de entrenamiento adecuados y luego haría lo que el gran sapo le había sugerido. Era una sugerencia increíblemente buena, después de todo. Podía manipular el tiempo en esa dimensión para tener todo el tiempo necesario para estar listo. 000. Una semana después, vio a Namikaze Naruto escapar de su prisión segura. Tuvo que esperar a que todos se marcharan para encontrarse con Madara y las fuerzas Uchiha, ahora confirmadas. Un clan contra toda una aldea. Incluso para los Uchiha, se consideraba una locura absoluta. Solo se había escapado una vez, tras recibir una nota del original para impedir que los demás cambiaran la matriz del sello. No había sido difícil. Solo tuvo que esperar a que todos salieran de la sala de control de la matriz del sello, aunque fuera solo un instante, y luego cerrarla desde dentro para que nadie más que él pudiera abrirla. Su padre había estado tan distraído con los preparativos de guerra que ni siquiera se dio cuenta de que los sellos de la casa segura habían sido alterados. Era algo angustioso, para ser honestos. Sin embargo, Madara era una gran amenaza con la que lidiar. Naruto no lo culpaba por estar tan preocupado por los detalles. Kakashi había regresado con pocas o ninguna noticia del paradero de Menma, ya que Jiraiya solo había podido concluir que los Uchiha habían logrado escapar usando sellos. Con la obvia ventaja de Naruto de poder ver sellos inactivos, fue casi una trampa cuando fue a investigar el complejo. Jiraiya simplemente no estaba a su altura. Sin embargo, Jiraiya había logrado averiguar la posición del clan Uchiha. Exactamente a 2 días de marcha de Konoha. Tan descaradamente obvio que era casi una provocación. La única excepción había sido la posición de Madara y Menma.
no habían estado con el resto del clan. Al enterarse de la posición de los Uchiha, Minato se acercó de inmediato, solo para encontrarse con bolas de fuego de advertencia. Era seguro decir que los Uchiha se habían marchado voluntariamente y no estaban de humor para negociar un regreso. Con todo esto, Naruto se había visto obligado a aprender a través de una cuidadosa detección, que Kushina había regresado solo una vez, para quitar el sello del sueño para que pudiera comer y continuar con sus funciones corporales normales. Kaa-chan, comenzó Naruto en cuanto recuperó el sentido, pero ella desapareció antes de que pudiera decir una palabra. Había llegado el día de la guerra. ¿Sería una guerra o una masacre? Madara confiaba tanto en las habilidades del clan Uchiha que creía que serían capaces de conquistar Konoha por completo. ¿Acaso tenía unas bajo la manga? Asegurándose de tener todo su equipo, Naruto se apresuró a ir al complejo del clan Uzumaki. Necesitaba algo antes de llegar al campo de batalla. Algo que había visto el día que fue a informar a su madre. Se apresuró tanto como pudo, ya que la aldea no estaba técnicamente desierta, pues Minato solo había llevado a los mejores, dejando a la mayoría de las fuerzas atrás para defender Konoha. Una jugada inteligente por parte de Minato, ya que las otras grandes aldeas podrían haber aprovechado el conflicto para atacar la aldea, desencadenando así la primera gran guerra shinobi. Quizás era inevitable dado el conflicto actual entre las aldeas, aunque no convenía provocarla antes. Además, Minato era un hombre honorable. No tenía sentido usar todas las fuerzas de la aldea para enfrentarse a un solo clan. Los Uchiha podían ser un clan temible, pero al final, no se habrían librado de este conflicto si Minato hubiera decidido abrumarlos de una sola vez. Eso no significaba que Konoha sufriera grandes pérdidas. Lo habrían hecho. Pensándolo bien, Konoha podría no ser capaz de enfrentarse a Madara solo. Tenía a Itachi, Sasuke y Shisui con él, además de Menma. El bastardo Uchiha sí que sabía elegir a sus aliados. Esto empezaba a parecer cada vez menos una victoria segura para ambos bandos. Sentada en una pared del complejo Uzumaki, sin ser más que un simple adorno, estaba su espada. Una espada especial en la que había trabajado durante meses. La agarró antes de concentrarse en el Naruto original. Este abrió un portal en la dimensión, lo suficientemente grande como para contener la espada. Una vez resuelto el problema, Naruto corrió hacia las puertas de la aldea. Iba a tener que ir rápido si quería llegar a tiempo. Después de todo, su objetivo era detener una guerra. 000. Una rugiente columna de llamas anunció la llegada de Madara al campo de batalla. Con él, Menma, apenas consciente, se encontraba allí. Los Uchiha hicieron una reverencia de respeto, con Itachi al frente, haciéndola más baja. Madara-sama. Los preparativos están completos. Bien. Veamos si aceptan mi oferta. La mirada de Madara estaba fija en las fuerzas que se encontraban frente a ellos. Namikaze Minato lo subestimaba enormemente si eso era todo lo que había traído consigo para enfrentarse al clan Uchiha. Habían elegido una extensa pradera como campo de batalla, un lugar donde nadie pudiera esconderse fácilmente. Las fuerzas opuestas eran sin duda de lo mejor que Konoha podía ofrecer, y sin embargo, tenían menos de lo que Madara creía que deberían tener si de verdad se lo tomaban en serio. Había quizás entre 100 y 150 shinobi apiñados alrededor de las diversas estaciones que se habían erigido apresuradamente. El clan Uchiha merecía más oposición. Konoha sin duda se había preparado, habiendo instalado tiendas médicas, una tienda de cuartel general, una tienda de armas, una estación de víveres y varias otras estaciones que sugerían una preparación que Madara sabía que no sentían en sus corazones. Por ejemplo, no tenían barreras, físicas ni de ningún otro tipo, a su alrededor. Un ataque sorpresa podía organizarse fácilmente. Demasiado fácil. Buenos kami, casi se merecían la guerra. Aún así, hacer suposiciones podría muy bien costarle la vida. Por lo que sabía, existía una puerta sellada que traería refuerzos en cualquier momento. O incluso un sello de invocación. Difícilmente podía asumir que lo que tenía delante era todo lo que iba a conseguir. Madara comenzó a caminar tranquilamente hacia el bando contrario, arrastrando a Menma por la nuca. Itachi caminaba con ellos, con el rostro inexpresivo como siempre, sirviendo de guardaespaldas que apenas era necesario. Sin embargo, era mucho más inteligente. Madara se lo concedía. El chico era magnífico. Un talento desperdiciado en la Konoha actual, en realidad. Había sido esencial para los planes hasta el momento. El resto de los Uchiha permanecían en el campamento improvisado, en guardia y listos para cualquier orden al instante.
Al notar su presencia, Namikaze Minato y su esposa también se acercaron. Las fuerzas de Konoha, inquietas, permanecieron en la frontera de su campamento por orden del Hokage. Era una reunión para negociar los términos. Toda guerra justa empezaba con uno. Si tenían suerte, Naruto sería entregado, sin problemas. Si no estaban bien, era la guerra. Quizás Minato les ofrecería un campeón, alguien que pudiera vencer a un campeón Uchiha. Improbable, pero posible. Sin embargo, si el Hokage planeaba eso, no habría traído tantas fuerzas. Aún así, Madara, personalmente, no habría elegido traer a Kushina. Era demasiado impulsiva para negociar los términos de forma pacífica. Si a alguien le pareció extraño que Itachi no intentara al menos ser más humano con Menma, no lo dijo. Se suponía que Itachi y Menma eran mejores amigos, después de todo, y aún así, no dijo nada mientras Madara arrastraba a Menma, semiconsciente, por el suelo. Se encontraron a medio camino, Minato con una mirada lo suficientemente fría como para que Madara comprendiera por qué este hombre era el actual Hokage. Respondió a esa mirada con una sonrisa indiferente. Supongo que no me entregarás a Uzumaki Naruto. Ya había iniciado guerras de clanes. Esto no era diferente. Sin embargo, había mucho más en juego. La nerviosa expectación de las fuerzas de Konoha solo le recordó a Madara su inexperiencia en la guerra. Esto era casi demasiado fácil. Ni hablar, bastardo. Gruñó Kushina. Y es Namikaze. Si quieres matarlo, al menos di su nombre correctamente. Estaban tan lejos de las fuerzas de ambos bandos que, al volumen con el que hablaban, no llegarían a los shinobi que esperaban. Se necesitaría un volumen considerable para siquiera dar una orden significativa. Madara había optado por usar comandos manuales. La aguda visión de Uchiha era más que capaz de verlos a esa distancia. ¿Qué haría el Gaki que tenía delante si las cosas se ponían feas, como sin duda ocurriría? No me equivoqué. Quería a Uzumaki Naruto, a quien tienes en tu poder. Madara reprendió, como si le hablara a un niño pequeño. Namikaze, ¿qué dices? ¿O vas a dejar que tu esposa hable por ti? Sin ánimo de ofender, Uzumaki-san. Quería irritarla. Quería aumentar su ira, poner a prueba cuánto control tenía Mito sobre ella. Tiró del cuello de Menma, sacudiendo sus heridas y provocando un gemido de dolor en el chico. Observó cómo el calor en los ojos de Kushina crecía y el hielo en los de Minato se endurecía. Estoy con Kushina. No entregaré a mi hijo Namikaze Naruto. Si es a Uzumaki Naruto a quien quieres, llegas demasiado tarde para él. Minato respondió con voz apagada. Fuego y hielo. Era un duelo impensable, y aún así formaban un dúo poderoso. Madara no pudo evitar apreciar y admirar el linaje de Naruto. Cuando cayeran en la batalla que se avecinaba, ¿qué método de entierro usaría? El método de Konoha siempre le había parecido demasiado impersonal. Su obligación con Naruto lo inclinaba por los métodos de entierro del clan Uchiha. Si tan solo cooperaran, bueno, supongo que puedes dejarlo, Menma-kun. Madara suspiró, soltando el collar de Menma. El chico desapareció de la vista antes de reaparecer, erguido y alerta, sin un rasguño. Qué lástima que no nos entregaras a Naruto, Tousan. Supongo que lo habrás encerrado en algún lugar. Menma declaró con voz apagada. Kushina estaba demasiado sorprendida para hablar, completamente engañada por su acto. Tras ellos, las fuerzas de Konoha se estremecieron de inquietud. 3 contra 2 no era justo si lo que veían significaba que Menma era un traidor. ¿Aprovecharía Madara la oportunidad que le había dado el engaño para atacar a su Hokage, quien sin duda se vería afectado emocionalmente por tal revelación? La mirada de Madara se detuvo en el Jonin de cabello plateado del que Naruto siempre había hablado con tanto cariño. Parecía estar tomando el control, manteniendo a las fuerzas a raya. No era tonto. Sabía que las negociaciones iniciales eran importantes, pero no que estuvieran cambiando nada. Aún así, el Jonin era interesante. También parecía entender que cualquiera lo suficientemente insensato como para atacar era un shinobi muerto. Si fuera él quien atacara, ¿cuánto duraría? Quizás, por respeto a Naruto, lo perdonaría. Lo convertiría en prisionero de guerra. ¿Qué significa esto, Menma? Minato, por otro lado, estaba más que furioso, un marcado contraste con la fría indiferencia de Menma y Madara. Su lenguaje corporal denotaba una tensión nacida de la disciplina, de contenerse. Él también notó las fuerzas del oponente, su sereno orden. Probablemente llevaban años planeándolo. La precipitación no los llevaría a ninguna parte. Creo que esto es lo que podríamos llamar una forma de emancipación. Menma parecía completamente desinteresado.
Fue una artimaña para aprovecharse de tu favoritismo. Supongo que subestimé tu cariño por Naruto. Fue mi error. Menma hizo un gesto de desdén con la mano, con un tono tan indiferente como si estuviera adivinando el tiempo que haría mañana. Sin embargo, las implicaciones de sus palabras le dolieron profundamente. Menma estaba insinuando que habían descuidado a su hijo, que apenas le habían mostrado el amor suficiente para convencer al mayor de los Namikaze de que no lo abandonarían fácilmente en una situación así. ¿Cómo puedes quedarte ahí, con él, cuando quiere matar a tu hermano? Siseó Kushina, frunciendo el ceño, dando medio paso hacia adelante para clavarle un dedo en el pecho a Menma. Menma suspiró y miró a Itachi, quien no le devolvió la mirada. Para él, este era un problema de Menma. Madara-sama estaba siendo dramático. No quiere matar a Naruto. Simplemente hay algo que necesita hacer, y resulta ser algo que solo Naruto puede hacer. Sería más preciso decir que Naruto no puede hacerlo, a menos que esté muerto, ofreció Menma encogiéndose de hombros. Los rápidos movimientos de Kushina provocaron otra oleada de inquietud en las fuerzas de Konoha al golpear con el dorso de la mano el rostro de Menma. El fuerte golpe de su bofetada a Menma sin duda habría llegado lo suficientemente lejos como para que lo oyeran. Madara sabía que estaban en el gatillo fácil en ese momento. No les costaría mucho romper la formación, y esa sería su perdición. Minato agarró la muñeca de Kushina, impidiéndole físicamente seguir agrediendo a su hijo, mientras que Menma no reaccionó a la bofetada más que apretando los puños. La brillante marca de ira que quedó en su mejilla parecía simbolizar su creciente distanciamiento como familia. Minato no estaba seguro de cuándo Menma se había vuelto tan frío. Estaba aún más confundido de cómo él, el Hokage y el padre del niño, no se habían dado cuenta. ¿Y apoyas esto?, preguntó Minato, con un tono que denotaba lo tenso que estaba, lo mucho que se esforzaba por mantener las negociaciones tranquilas y encaminadas. Sabía que sus hijos no se llevaban bien, pero esto era extremo. Aliarse con un hombre que quería acabar con la vida de su hijo, con un propósito que solo podía adivinar. Kushina se liberó la muñeca con fuerza, retrocediendo un paso, pero sin atreverse a apartar la mirada furiosa de Madara y Menma. Sí, Ataque Kakashi tenía razón al insistir en que vieras a Naruto como algo más que un fracaso. Su potencial es asombroso. ¿Sabías que tiene un sensor poderoso? De hecho, mejor que nadie en la aldea. Diría que puede sentirnos ahora mismo, reflexionó Menma. Su dominio del Rasengan durante ese breve periodo de entrenamiento fue impresionante. Menma hizo una pausa, con una leve sonrisa en el rostro al pensar en su hermano menor. Sin embargo, la mirada de Kushina se abrió de par en par por la sorpresa. Nunca antes había oído a Menma elogiar a Naruto. Sin embargo, ustedes dos decidieron dejarlo en la aldea. Estoy seguro de que no fue una decisión que tomaron por su cuenta, ¿verdad, Kara-san? Menma miró a su madre, con la mirada penetrante de siempre y el rostro inexpresivo de siempre, sin ninguna sonrisa. Uzumaki Mito siempre ha influido demasiado en lo que ocurre en nuestra familia. Una familia en la que nunca debería haber influido, considerando que no somos Uzumaki. El tono de Menma era frío, incluso resentido, y su mirada se entrecerró y se agudizó al dirigirla a su madre. Kushina se estremeció, sin esperar tanta frialdad de su hijo. Sus ojos violetas le indicaron que no bromeaba. No lo hacía como una especie de sacrificio para llegar tras las líneas enemigas. Su hijo, su querido hijo, era su enemigo. Cada centímetro de su ser, desde su chakra hasta su postura, le decía que los rechazaba total y profundamente. ¿Por qué? ¿Qué tenía Madara sobre él? Minato permaneció en silencio, analizando para intentar reunir toda la información posible, algo que los ayudara a ganar esta guerra, cualquier cosa. Entonces, si no vas a entregar a Naruto, no tenemos nada más que discutir. Madara suspiró con fingida decepción, decidido a detener la conversación entre Menma y sus padres. Ser breve y conciso tuvo un efecto más duradero. Supongo que deberíamos continuar con este asunto de la guerra. Espero que estés listo. Esta vez, la tristeza sonó casi genuina. Se giró, decidido a regresar con los Uchiha. Menma e Itachi se quedaron, decididos a asegurarse de que no ocurrieran ataques sorpresa mientras Madara estuviera de espaldas. No es que tales ataques hubieran tenido éxito. Con el regreso pacífico de Madara a su clan, las fuerzas de Konoha se preguntaban, ¿y ahora qué? Minato y Kushina se pusieron firmes, resignándose a que era el fin. No había vuelta atrás. Al enfrentarse a la entrega de su hijo, supieron que nunca tuvieron otra opción.
Esperaron un momento más, observando cómo Menma e Itachi se daban la vuelta para seguir a Madara, quien apenas había dado 3 pasos, cuando una voz gritó con fuerza desde la pradera. «Ya es suficiente, Madara, estoy aquí». Naruto apareció de repente, jadeando como si acabara de salir corriendo, y quizá así fuera. Sus rasgos reflejaban determinación, sus ojos brillaban con una emoción que hizo que Madara sintiera nostalgia. Este chico no era el Shodai. Eso era evidente en su chakra, así como en su lenguaje corporal. Era un idiota amante de la aldea, poderoso por derecho propio, pero aún así completamente Namikaze Naruto. ¿Había tenido éxito Hashirama en su insensata misión de devolver al Shodai a su verdadero presente? No parecía probable en un futuro próximo. «Naruto. Fuera de aquí», gritó Kushina, a punto de correr hacia él, pero Menma la detuvo. «Quítate de mi camino». Kushina golpeó el pecho de Menma, pero este la abrazó, alejándola físicamente de Naruto, mientras ella arañaba el brazo que él le había agarrado por la cintura. «Sacúenlo de aquí», rugió Minato hacia las fuerzas shinobi que había traído consigo. Alguien. Cualquiera. Él mismo había sido atacado por Itachi. El genio Uchiha había sido lo suficientemente astuto como para arrebatarle el uniforme, impidiéndole saltar hacia Naruto. Si saltaba hacia Naruto, Itachi vendría con él. Itachi tiró de la capa de Minato, alejándolo de Kushina para que no pudiera interferir allí también. Naruto fue el primero en saltar hacia adelante, seguido por Kakashi, solo para tirarlo hacia atrás. Arashi se unió a Kakashi para impedir que su abuelo se acercara. Minato solo podía adivinar qué intentaban decirle agresivamente a Naruto mientras lo empujaban de vuelta a las líneas enemigas. Una orden era una orden, y sin importar qué pasara, debía obedecerse. Sin embargo, sin importar quién obedeciera su orden, Madara estaba más cerca que cualquiera. Llegó a Naruto en un abrir y cerrar de ojos, agarrándolo por la chaqueta y levantándolo en el aire. «Vaya, vaya, vaya, ¿no eres una criatura patética? ¿Seguro que eres el hermano de Menma?» Madara sonrió, disfrutando del desafío y la irritación en el rostro de Naruto. Este no era el Shodai, pero había partes que apestaban por su parecido con el hombre. Dos shinobi a quienes Kakashi no pudo alcanzar a tiempo se abalanzaron sobre su grupo, pero un rayo cruzó la pradera y los impactó a ambos antes de que pudieran recorrer más de 100 metros. Naruto sabía que ese rayo pertenecía a Sasuke. El joven Uchiha no se había movido del campamento Uchiha, pero había logrado enviar su jutsu por todo el campo de batalla. ¿Acaso Kakashi sabía que Sasuke sería quien tomaría represalias? ¿Eran esos sus motivos para detener los intentos de acercarse? «Bueno, ya estoy aquí, ¿qué quieres de mí?», gruñó Naruto, agarrando la mano de Madara por la chaqueta e intentando soltarle los dedos, mientras hacía todo lo posible por ignorar la fría actitud de Sasuke. «Veamos. Es muy sencillo. Solo quiero que abras unas cajas». Madara hizo un gesto con la mano y Shizuya apareció, con 4 cajas de la bestia con cola en el suelo ante Madara en un abrir y cerrar de ojos. Madara ni siquiera se inmutó ante las reacciones de quienes lo rodeaban, su atención estaba centrada exclusivamente en el Namikaze más joven. Naruto entrecerró los ojos. ¿4? ¿Dónde estaban los otros 4? Seguramente Madara no habría hecho nada hasta tener todas las cajas. Por otra parte, las bestias de 4 colas eran más que suficientes. Se le estaba acabando el tiempo. Y, de ser así, ¿contra qué competía? Madara arrojó a Naruto hacia las cajas, donde se deslizó dolorosamente por el suelo. «Ábrelas y te dejo ir. Tú te vas, tu familia se va. Todos somos mucho más felices». Su mirada era fría, impasible. Naruto se incorporó y se secó el polvo de la mejilla que había quedado en el suelo. «¿Qué hay en las cajas?», preguntó Naruto, haciéndose el tonto otra vez. «¿Y qué te hace pensar que puedo abrirlas? No eres tan tonto como pareces». Madara inclinó la cabeza y entrecerró la mirada para mostrar su creciente impaciencia. «Puedes abrirlos porque tienes un chakra muy especial. Pero ya lo sabías». A Naruto no se le escapó que Madara no tenía intención de responder a todas sus preguntas. «Deja de hacerme perder el tiempo. Es muy valioso, ¿sabes? Ábrelos o morirás donde estás». Madara hablaba en serio. Naruto estudió las cajas. Eran sencillas. Simples. Hechas del metal del Uzumaki Keke y Genkai. No podían abrirse sin su chakra y su linaje. No parecían falsas. Eran auténticas. Naruto se movió para coger la primera. La tocó con una mano antes de arrebatársela rápidamente, fingiendo estar asustado. Una presencia maligna emanaba de la caja y cualquiera que la tocara lo sabría.
Tenía que creer y demostrar que creía que abrirla sería un desastre. No. No lo haré. Sea lo que sea que haya ahí dentro, es peligroso. Bueno, imagino que unas cuantas décadas en una caja convertirían a cualquiera en un asesino. Madara se encogió de hombros. Pero estoy empezando a perder la paciencia, muchacho. Abre la caja. Su Sharingan se activó con irritación y Naruto retrocedió. Siempre era aterrador ver la ira de Madara dirigida hacia uno mismo. Aún así, se irguió. Estaba decidido a no abrir esas cajas. Después de todo, había hecho una promesa para toda la vida. No lo haré. Podrías matarme. No voy a abrir esas cajas. Madara miró a Menma. Conocía a Naruto. Conocía esa mirada. Hablaba en serio y era improbable que cambiara de opinión sin una motivación seria. Ni aunque mate a tu madre. El rostro de Menma palideció, pero se mantuvo firme. Naruto sintió su chakra, su confusión. Quizás Madara había prometido no matar a Naruto ni a sus padres, solo para amenazarlos de muerte. Quizás el objetivo de Menma era protegerlos de ese tercero y sentía que Madara era lo más cerca que estaba de proteger a sus seres queridos. Bueno, Menma estaba demasiado involucrado como para retirarse. Naruto casi sintió lástima por él. Dejó que la sorpresa dominara sus rasgos ante la sugerencia de Madara, aunque sentía más curiosidad por saber por qué Madara miraba a Menma cuando hizo la sugerencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas mientras negaba con la cabeza lentamente, como con asombro e incredulidad. ¿Madara hablaba en serio o solo amenazaba para manipularlo? Naruto, sinceramente, no estaba seguro. No abras esas cajas, Naruto-kun. Olvídate de mí. Kushina intentaba mantener un rostro sereno y alentador, intentando transmitir todo el amor que sentía mientras Naruto la esperaba para que lo ayudara con tan terrible decisión. Naruto, nos haga lo que nos haga, no puedes abrir esas cajas, añadió Minato, intentando en silencio decirle a Naruto que si morían, nadie lo culparía. Naruto sabía que sus reacciones eran clave. Su habitual terquedad emocional era la clave. Tenía que defender a sus padres. Nadie creería que se quedaría de brazos cruzados mientras Madara amenazaba sus vidas. Con un repentino grito de ira, Naruto se abalanzó sobre Madara, con un Rasengan ya formándose en su palma. Madara se hizo a un lado y el ataque impactó contra el suelo. Quizás si te golpeo lo suficiente cambies de opinión. Asestó un golpe contundente en el estómago de Naruto, tan fuerte que el adolescente tosió sangre. Estás completamente fuera de tu alcance, muchacho, lo reprendió Madara. Naruto, a gatas y jadeando, intentó pensar en qué hacer a continuación, cómo reaccionar a todo lo que lo rodeaba. Pensar lo metería en más problemas. Pensar no era su fuerte. Simplemente necesitaba actuar. Un Shunshin le permitió ponerse detrás de Madara y, por la gracia de Kami, le asestó una sólida patada en la espalda. Este se apartó con una voltereta hacia atrás, aterrizó agachado y se secó la sangre que le goteaba por la barbilla. Sacó un kunai mientras Madara se giraba para encararlo con un gruñido. Naruto parpadeó y, de repente, el puño de Madara se hundió en su estómago. Voló por los aires, pero Madara lo agarró del tobillo y lo estrelló contra el suelo. Maldita sea, tener tan poco chakra para trabajar estaba resultando ser más doloroso de lo que había previsto, pero esta paliza serviría a un propósito mayor. Konoha entendería que debían temer a Madara, que debían mantenerse alejados de su ira. Aún así, no podía respirar. El pensamiento era urgente, tan intenso que el dolor no importaba. Los gritos de su madre no importaban. Los esfuerzos de su padre por alcanzarlo no importaban. Se puso de pie a toda prisa, arañando el suelo con los dedos mientras intentaba encontrar apoyo, encontrar el equilibrio. La mano de Madara se aferró a su garganta y la levantó. Naruto apenas podía concentrarse en el rojo Sharingan del hombre mientras la cabeza le daba vueltas. Probablemente tenía una conmoción cerebral y algo más. Suéltalo. La orden susurrada en su mente fue casi bienvenida. Antes de que Naruto se acerque. Madara lo matará. Había una urgencia en la orden que el clon comprendió. Naruto clavó la mirada en Madara, una que esperaba desesperadamente que el hombre comprendiera. Mátame. Resolló con dificultad, a pesar de la asfixiante falta de aire. Quizás se había perforado un pulmón. ¿Quién sabe? El Sharingan de Madara se detuvo, la única señal de su sorpresa. Mátame, idiota. Naruto endureció la mirada. Naruto había logrado liberarse de la formación donde Kakashi y Arashi lo retenían. Corría directo hacia ellos. Menma e Itachi eran completamente incapaces de detenerlo. Shisui sí podía, pero eso significaba dejar las cajas desprotegidas.
Naruto era lo suficientemente hábil como para evadir el rayo de Sasuke, lo que significaba que era rápido. Naruto necesitaba acabar con esto en los próximos segundos. Madara no se movió, con la mirada clavada en su rostro, intentando descifrar el significado oculto, si es que lo había. Madara, por favor. Naruto casi gimió. Casi. Aquí estás. Madara sonrió, su mano se sacudió al instante, y el clon se quedó inmóvil con un fuerte chasquido que llenó el aire. Y entonces, silencio. Sasuke y Kushina dejaron de intentar atacar, Minato y Kushina dejaron de forcejear. Solo Naruto, silencioso y letal, seguía intentando alcanzar a Naruto, negándose a rendirse y a reconocer lo que sus ojos habían visto. El grito de angustia de Kushina fue el único sonido en el silencio sepulcral que se apoderó de las fuerzas Shinobi mientras Madara lanzaba el clon hacia Naruto. El Uzumaki atrapó el cuerpo sin vida, derrapando hasta detenerse en estado de shock. Miró al chico maltratado, con total incredulidad. ¿Por qué tomarse tantas molestias, solo para acabar con su vida en un instante? ¿Debería haber intentado usar sus cadenas? Su control no había sido el que hubiera deseado, así que ni siquiera se había atrevido por si acaso lo lastimaba. Menma se había quedado inmóvil, la única razón por la que Kushina había podido apartarlo y correr hacia Naruto. Agarró la chaqueta de Naruto, atrayendo a su hijo menor hacia su pecho, donde lo abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Naruto, oh, Naruto. Madara miró los ojos del niño, aún abiertos y completamente desprovistos de vida. Frunció el ceño. ¿Se habría equivocado? Acababa de matar a un niño sin motivo alguno. No había sido su intención. Estaba tan seguro de haber visto al niño como un clon. Su Sharingan no mentía, entonces ¿por qué había un cuerpo? Minato, por otro lado, quedó poseído. Con un grito de furia absoluta, tan intenso que lo quebraba, tan intenso que picaba, lanzó un kunai a Madara, quien retrocedió. Minato apareció frente a Uchiha. Itachi parecía un peluche arrastrado a su pesar. Soltó al Hokage de inmediato. Madara podía lidiar con ese desastre. En cambio, se giró hacia Menma y lo atrajo hacia Shisui. Este camino traería consecuencias, y tendrían que empezar a prepararse. El plan nunca fue matar a Naruto. Minato ya tenía un Rasengan en la mano, lanzándolo contra Madara, quien no había podido esquivarlo. Utilizó toda la fuerza del jutsu, bueno, lo habría hecho si una mano no hubiera agarrado la muñeca de Minato en el último segundo y lo desvió hacia el suelo. El Rasengan impactó con un impacto devastador y salió volando por los aires. Madara saltó lejos del suelo desmoronado y se acercó al complejo Uchiha. Minato gruñó, listo para atacar a quien había interferido, pero perdió el impulso al ver quién le sujetaba la muñeca. Madara, ¿de verdad era tan necesario matar al chico? Reprendió una voz familiar. Madara miró al dueño de la mano, observando la armadura naranja brillante, las mejillas con bigote, el cabello rubio brillante y los ojos azul océano del Shodai. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.